¿Sientes que el corrector te deja peor cara que si no te lo hubieras puesto? ¿Te pasa que cubre pero al rato parece que ni lo llevas? Puede que no estés utilizando el tipo de corrector que necesitas, según tu ojera. Y no, floretas, no todas las ojeras son iguales. Hoy te enseño a identificar cuál es la tuya y cómo elegir el corrector perfecto para que realmente te funcione. Muy buenas floretas, bienvenidas al canal y a un nuevo vídeo. Hoy vamos con uno de esos temas que pueden marcar la diferencia en cualquier look, el corrector. Te voy a contar cómo escogerlo bien según tu tipo de ojera, qué tonos usar, qué texturas de evitar y qué errores solemos cometer. Porque cuando una ya llega a una edad, queremos que el maquillaje trabaje para nosotras y no en contra nuestro. Así que vamos a empezar. Y primero vamos a ir con los tipos de ojera. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de ojera tenemos, de los cuales hay 4 tipos principales. Primero estarían las pigmentadas, que serían marrones o grisáceas. Ese es el subtono que tendrían las ojeras pigmentadas. Suelen ser genéticas o por culpa de hiperpigmentación en la zona de la ojera. Las ojeras vasculares, que suelen ser con tonalidad azul o violeta. Esto suele pasarnos al tener esa zona de la piel muy finita, por lo tanto deja ver lo que hay justo detrás, aparte de por estrés o mala circulación de la sangre. Ojeras hundidas o estructurales. Esto es cuando hay sombra por la forma del hueso o por pérdida de volumen en la zona de la ojera. Y por último tendríamos las ojeras mixtas, al igual que con el tipo de piel, que de normal solemos tener esta, porque no solamente tenemos un tipo, solemos tener una mezcla de una o incluso más. Y ahora que ya tendríamos los tipos de ojeras, voy a hablaros de las bolsas. Las bolsas no son un tipo de ojera, pero muchas lo confundimos con esto. A diferencia de la ojera, que es un hundimiento o un cambio de color, la bolsa lo que crea es volumen. Es un bultito o inflamación bajo el ojo, que puede ser por retención de líquidos, genética o incluso por edad. Y cuidado, porque si aplicas el corrector como si fuera una ojera, puedes empeorar el efecto de la bolsa. Entonces voy a empezar explicándoos cómo corregir una bolsa a pesar de que no sea una ojera. Lo primero que haríamos sería no aplicar corrector encima de ella, porque lo único que va a hacer es resaltar más esa zona. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Si tenemos bolsitas, vamos a aplicar el corrector justo debajo, donde va a generar esta bolsita una sombra. Entonces ahí es donde debemos aplicar el corrector para que no se vea sombra. Y eso lo que nos va a ayudar es a equilibrar ópticamente el volumen de esta bolsa. ¿Qué tipo de corrector vamos a utilizar en las bolsas? Bien, pues vamos a utilizar un corrector que sea fino, luminoso y vamos a aplicar muy poco producto. Tenemos que evitar las texturas mates o secas, porque lo único que va a hacer es resaltar la bolsa si lo hacemos de otra forma. Y por último, podríamos sellarlo, pero tiene que ser con un polvo súper finito y tiene que ser con muy poca cantidad y solo en caso de ser necesario. Aparte de que no aplicaríamos por toda la ojera, sino que donde hemos aplicado el corrector, que sería justo por debajo de la bolsa. Y ahora sí pasaríamos a cómo corregir los tipos de ojeras mencionadas anteriormente. Empezaremos por las ojeras pigmentadas. Si tus ojeras tiran a color marrón o grisáceo, lo mejor es utilizar un precorrector de color salmón o uno incluso naranja. ¿Por qué? Porque el naranja neutralizaría el color marrón y luego por encima aplicarías tu corrector habitual, lo más parecido al tono de tu piel. Porque lo primero sería neutralizar el subtono que tenemos y después que no se note el naranja que hemos aplicado. Ojeras vasculares, tirando a color azul o violeta. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Lo ideal sería aplicar tonos melocotón claro o incluso amarillo. Si utilizas correctores rosados, lo único que vas a hacer es intensificar más ese subtono azul o violeta. Entonces, en este caso, aplicarías un corrector de color melocotón o incluso con un subtono amarillento. Y acto seguido también podríamos aplicar otro un poquito más claro para dar un toque de luz, pero con estos dos ya iría genial. Yo tengo este de aquí, que es tono melocotón, que es de Technique, y el Banana Bright, que tendría un subtono amarillento, como bien os estaba diciendo. ¿Podéis ver la diferencia? Y este nos serviría para las pigmentadas
rosadas, por ejemplo, o un tono un poquito más naranja dependiendo del color que tengas. Y para las azules o violetas nos iría también bien este de aquí que tiene un subtono amarillento, o podríamos hacer un combo, utilizar como precorrector un tono melocotón y después aplicar encima uno con un tono un poquito más amarillento. Ojeras hundidas. Aquí lo que nos pasa es que hay hundimiento, tenemos un hueco, una sombra natural por la estructura de nuestro rostro. Por lo tanto, no es tanto el color, sino la profundidad. Aquí lo que mejor funciona es un corrector luminoso, uno o medio tono más claro que el color de tu base y con una textura que sea cremosa y nada, absolutamente nada de mates, tiene que ser luminoso, si no lo que haríamos sería resaltar más ese hundimiento. Y por último tendríamos las ojeras mixtas. Puede pasar que tengamos un subtono azul o violeta y aparte tener hundimiento en la zona de la ojera, o puede ser que tengamos pigmentación y sombra. Lo mejor en estos casos sería hacer una corrección por capas. Primero neutralizaríamos el color, el subtono, y después iluminaríamos con otro corrector, siempre con pocas cantidades y difuminando bien. Y ahora que ya tendríamos nuestros tipos de ojeras y cómo corregirlos, vamos a pasar a las texturas según tu piel. Si tienes la piel seca o se te generan muchas líneas de expresión, tienes que buscar correctores hidratantes o al menos con acabados satinados. En caso de tener la zona de la ojera grasa, podrías optar por un corrector más ligero tipo serum. Para cuando queremos alta cobertura pero sin resecar, tenemos que buscar texturas tipo crema o líquidas con algo de fijación pero sin ser mates. Y si tu ojera es marcada pero tu piel es muy fina, siempre es mejor que utilices poco producto, muy bien difuminado y sellarlo ligeramente. Y vamos a por la sección de los errores más comunes al aplicarnos el corrector. Muchas veces pecamos de utilizar correctores demasiado claros, sobre todo en ojeras que son muy oscuras. Lo único que vamos a conseguir con esto es que parezca grisácea la zona. Primero hemos de solucionar el problema del color y después podremos aplicar otro corrector por encima si queremos algo más de luminosidad, pero nunca aplicar un tono súper claro porque vamos a empeorarlo. Otro de los errores es aplicar un montón de cantidad. Lo único que vamos a hacer es marcar las arruguitas, los pliegues de esta zona, por lo tanto menos es más, y sobre todo si hablamos de la zona del ojero. Otro de los errores es no sellar los productos en crema o líquidos o lo que nos hayamos aplicado. De normal siempre tenemos que sellarlo porque si no lo que va a pasar es que el corrector se va a mover con el paso de las horas, aunque sea una capa súper finita y unos polvos también súper finitos, pero tendríamos que aplicarlos para sellar esta zona. Otro sería no hidratar la zona antes de aplicar nada. Al igual que nos ponemos una crema hidratante o nos aplicamos un serum o bien un primer, siempre tenemos que hidratar sobre todo la zona de la ojera, porque si no se van a marcar nuevamente los pliegues. Y otro error sería utilizar el mismo corrector todos los días. Es posible que un día te levantes con las ojeras más con un subtono azulado y otro día con otro más grisáceo. Tenemos que tener más de un corrector dependiendo de cómo te levantes ese día y ver qué es lo que necesitas. De normal, lo suyo sería tener uno para cubrir el subtono y otro para iluminar. Y ya por último, ¿aún no sabes qué tipo de ojera tienes? No te preocupes, que te voy a hacer un test súper rápido para que sepas cuál es. ¿Tu ojera se ve marrón a pesar de haber dormido y sentirte descansada? En ese caso tendrías ojeras de tipo pigmentadas. ¿Tus ojeras cambian de tono según el estrés que tengas o si has dormido más o menos? Entonces tendrías ojeras vasculares. ¿Notas un hueco o sombra cuando te inclinas, cuando tienes una luz encima? Esta es muy sencilla, serían las hundidas. ¿Y qué pasa si te pasa todo lo anterior o te pasa varias cosas a la vez, blanco y en botella, mixto? ¿Te identificas con alguna de estas? No olvides dejármelo en comentarios. Y nada, chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya servido para entender mejor qué tipo de corrector utilizar según vuestro tipo de ojera, porque no hay un producto universal que funcione para todas, pero sí hay formas de adaptarlo a cada una de nosotras. Déjame saber en comentarios si utilizas corrector todos los días o solo en ocasiones especiales. Te leo abajo. No olvides darle un like, compartir con alguien que siempre se esté quejando de su corrector y suscribirte para más videos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, floretas.